Vamos a comenzar ahora a tratar esta parte última del Seminario de Derecho Civil Aragonés de la primera edición de este año 2014, con la esperanza de que si habéis sacado aprovechamiento y os es útil, pues que el curso que viene podamos organizar otro de Derecho de Sucesiones, que no sé si lo podremos ver todo en 2 días o habrá que organizar 3 días. Sí, pero eso ya en verano. Porque, si os dais cuenta, en la sesión anterior, de la semana pasada, ¿verdad?, que se retransmitió desde Calatayud, nuestro centro hermano, pues salieron muchas preguntas a los ponentes que todas eran de derecho sucesorio, lo cual quiere decir que realmente es una materia pues muy importante, necesaria de conocer, de total y máxima actualidad, y aunque la persona también, ¿no?, y las instituciones protectoras de los menores y de los discapacitados también lo sean, pero no cabe duda que al final la sucesión, por suerte o desgracia, todos hemos de ser sujetos activos y sujetos pasivos de la sucesión, aunque solo sea para dejar deudas, que es lo que fundamentalmente dejaremos a partir de ahora. En lugar de bienes serán deudas. Pero bien, vamos a tratar, los que no me conocéis, porque de los otros centros no me conocen, pues me presento, me llamo Francisco Mata, soy doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Lateranense de Roma y académico de Jurisprudencia y Legislación de la Academia Aragonesa y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación de España en Madrid. Y abogado rotal, etcétera, pero suficiente. He contribuido en escribir varios libros de derecho aragonés, que algunos están abajo en la biblioteca y otros están en librerías, tratando siempre la protección jurídica del menor, la capacidad de los menores, la edad en el derecho civil de Aragón, y luego todos los comentarios, los principales comentarios que se han publicado sobre derecho aragonés, pues pertenezco al equipo de autores en el que estamos 2 notarios, 2 jueces y 2 abogados. Ahora ya solo quedamos 3, un magistrado, un notario y un servidor, que hemos ido publicando cada año pues distintas obras, unas en la edición de Colex, otros en la edición de Lefebvre, Memento Experto Lefebvre, que este está, no sé si está ya agotándose, este es de hace 1 año y medio aproximadamente, Derecho Foral de Aragón. Bueno, entonces, pues simplemente eso. Y soy profesor tutor de la UNED desde hace, me parece que 16 años solo, aquí en Barbastro, y abogado en ejercicio desde hace la friolera de 36 años. Bien, entonces, pasemos a ver qué ocurre con la patria potestad. En Aragón no existe la patria potestad. Hay una frase, un latinajo que yo os quería poner en la pantalla, pero sale muy pequeño y no sé cómo se hace más grande, que se llama de consuetudine regni non habemus patriam potestatem. Esto lo dice una observancia del siglo XIV, en el que ya, antes el Justicia nos ha hablado de las observancias de Aragón, aparte de los fueros, ¿verdad? Los comentarios y la aplicación que tenían los fueros se recogían en las observancias. Pues no ha habido la potestas romana, como creo que también nos comunicaba el profesor compañero el notario de Calatayud, de la UNED de Calatayud, y el propio profesor Lasarte, la potestad romana, ese poder absoluto que tenía el pater familias romano, nunca fue bien aceptado ni querido en Aragón, y entonces en Aragón tenemos una institución que podemos decir que es muy parecida, pero que veréis que hay diferencias, que se le llama la autoridad familiar. O sea, en lugar de patria potestad, tenemos autoridad familiar. Yo os voy a pasar, para que sepáis que un día un alumno casi me pega, se enfadó, porque cuando le dije que en Aragón no había patria potestad, pues creyó que yo estaba loco. Y entonces, bueno, le enseñé una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el que lo dice expresamente. Vamos, os la paso. No sé si para todos, en cualquier caso, compartirla como podáis y os distribuyo. Aquí hay algunas sentencias que os pueden venir bien. Vamos a ver, 3, 4. Si las queréis hacer correr, por favor, las movéis y aquí.
creo que aquí hay más. Estáis... Tenemos alguna más. Mirar a ver. Me parece que hay 3 más. Recoge jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En concreto la tenéis en la página 445. Inexistencia de patria potestad. Para los que estáis lejos, que no os lo puedo dar, es una sentencia del 2 de julio del 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Obviamente de la Sala de lo Civil. Inexistencia de la patria potestad. Bien. Entonces, la autoridad familiar es esta institución que protege al nacido desde el momento del nacimiento hasta que alcanza su mayoría de edad, ¿verdad? Y que incluso en Aragón, a diferencia del Código Civil, en el caso de que se conceda la emancipación, el emancipado todavía continúa sujeto en Aragón a la autoridad familiar para determinadas cuestiones que le pueden ser útiles, que puede necesitar. Entender la autoridad familiar no como un poder, sino más bien como una función que genera obligaciones y derechos también. Obligaciones y derechos. Es, digamos, una función. Es una institución protectora de los menores de edad y que también, como ocurría en el Código Civil con la patria potestad, cuando lo estudiamos, si os acordáis, que hay supuestos en los que cabe, pasada la edad en la que ya se sale de la patria potestad, ya se entra en la mayoría de edad, pero hay situaciones en las que se puede, digamos, realizar una prórroga, como una rehabilitación de la patria potestad que ya se había extinguido y se continúa después pensar en la situación de los hijos discapacitados que conviven con los padres. O sea, no significa que cuando lleguen a los 18 años ya se ha acabado la autoridad familiar, espabilense como puedan, ¿no? No. Entonces, se produce una prórroga, una rehabilitación de la autoridad familiar. La patria potestad la tenemos en el Código Civil, en el artículo 154 y 156. En el Código tenemos aragonés, no voy a decir cada vez Código de Derecho Foral de Aragón, ya sabéis que se llama así, diremos Código aragonés para simplificar, no agotar la garganta, pues la tenemos recogida y regulada entre los artículos 71 al 74 del Código aragonés. 71 a 74. Yo creo que os la he traído fotocopiada para que mientras vamos hablando podáis tenerla a la vista. Está por las dos caras. Ejercicio de la autoridad familiar por los padres. Aquí la tenéis. A ver cuántas hojas os puedo dar por aquí. Empieza en la página 123. Ir pasando por favor, para que podáis seguir el tema. Aquí me queda, no sé cuántas faltan por allí, pasar más, alguna más. Seguramente no habrá para todos, me temo. La autoridad familiar corresponde a los padres por derecho propio. Eso está fuera de toda duda. Y pueden incluso, en su ejercicio, pueden pactar en capítulos matrimoniales, puede haber también, digamos, determinadas competencias atribuidas a cada uno de los padres, pensar en los casos cada día más frecuentes de matrimonios en los que uno de los dos se encuentra en el extranjero trabajando fuera de España porque aquí no tiene trabajo, el otro se encuentra aquí, pues han podido pactar la forma de ejercicio de la patria potestad, de la autoridad familiar, atendiéndose a las circunstancias reales por las que están viviendo. Es decir, imaginar, hay muchas familias que por razón de trabajo, pues uno de los dos tiene que emigrar. Entonces, son situaciones que se pueden prever para no perjudicar al menor y tener siempre, digamos, poderes suficientes, autoridad suficiente para cualquier decisión urgente que haya que tomar.
Pensar el caso de una intervención quirúrgica que se presenta a vida o muerte, y que hay que decir que sí. Claro, no puede esperar, si la madre o el padre está con el menor, a localizar en el extranjero, que puede haber una diferencia horaria de no sé cuántas horas, y que puede a lo mejor no localizarse ese día, hasta no se sabe qué hora, entre tanto se les puede morir el hijo. Entonces, bueno, pues la autoridad familiar tiene que tener la agilidad y la flexibilidad necesaria para que en cualquier circunstancia de necesidad que exija el interés del menor, pues tomar las decisiones que se tengan que tomar sin perderse en formulismos ni en complicaciones. Una de las principales características que tiene la autoridad familiar, a diferencia de la patria potestad, es que la pueden ejercitar y la pueden ejercer, además de los padres, otras personas que no son los padres, cosa que eso no ocurre en el Código Civil. Entonces, ¿quién puede ejercer en Aragón la autoridad familiar? Para ocuparse de un menor, para atenderlo, para darle todas las necesidades que tenga, ¿no? De educación, de salud, de vestido, de alimentos, de todo. Pues por derecho propio los padres, pero también los abuelos pueden estar investidos de la autoridad familiar, también padrastro o madrastra, que no son familia del menor, y también los hermanos mayores, incluso los hermanos mayores, fijaros. Entonces, esta posibilidad la tenéis contemplada, la del padrastro o madrastra en el artículo 85, la de los abuelos en el 86 del Código Aragonés, y en el 87 la de los hermanos mayores. E incluso, en algún momento, esa institución de la que hablaremos después, que es un poco la segunda parte de esta sesión, la última, hablaremos de la Junta de Parientes. Pues también la Junta de Parientes, en determinadas funciones y en determinadas competencias, puede estar realizando actos propios de la autoridad familiar, y que estén, digamos, colaborando en el ejercicio de la autoridad familiar. Esta es la principal diferencia que tenemos entre estas dos instituciones, ¿verdad?, que se establece en el artículo 64 del Código Civil aragonés, del Código Foral. Otra característica de la autoridad familiar es que es una función inexcusable. Y hay gente que nos viene a los despachos y dice, bueno, mira, es que yo, como me llevo muy mal con mi mujer y como mis hijos están muy por la madre y a mí no me hacen ni puñetero caso, pues yo paso de la autoridad familiar y de estos rollos de tener que... Oye, no se puede, no se puede. Dice, es que estamos divorciados, es que nos vamos a divorciar. Muy bien, pues os vais a divorciar vosotros, pero el divorcio de los hijos con los padres o los padres con los hijos no existe. No existe ese divorcio. El divorcio existirá entre los cónyuges, pero no de padres a hijos. Subsisten todas las obligaciones. Yo diría, aún más. Estando divorciados, aún más, porque se pueden fácilmente culpabilizar uno a otro si ocurre alguna desgracia o algún acto que genere responsabilidad civil a los padres porque no han estado suficientemente pendientes de lo que estaba haciendo el menor, o de los juegos del menor, y ha podido dañar a un tercero. Pues ojo, porque cuando se funciona por separado puede haber todavía mayores problemas y más complicación. ¿Qué ocurre cuando los padres ejercen la autoridad familiar? Digamos que tienen los plenos poderes, entre comillas, para cumplir su misión y su función. Pero cuando no son los padres los que ejercen la autoridad familiar, sino que son otros miembros de la familia, como hemos visto, abuelos, hermanos, etcétera, o no familiares como padrastro o madrastra, estos, de entrada, salvo que haya una disposición testamentaria o escritura pública que lo ordene, que lo establezca, no tienen las competencias sobre el patrimonio del menor, la gestión de los bienes del menor, que en cambio sí que corresponde a los padres. Esas, digamos, o sea, si nos preguntan, ¿da exactamente lo mismo que ejerzan la autoridad familiar los padres a que la ejerzan el hermano mayor? En lo que se refiere a la persona del menor, sí. En lo que se refiere a sus bienes, no. Esto lo tenéis lo encontraréis, si no me equivoco, en el artículo 88 del Código Aragonés. Cuando la autoridad familiar se concede a otras personas diferentes de los padres.
¿Qué ocurre? Algo que es frecuente, cuando no están de acuerdo, puesto que es una función que se ejerce conjuntamente el padre y madre, cuando no están de acuerdo, cuando hay divergencias entre ellos. El uno dice, quiero que mi hijo vaya a este colegio, y la otra dice, pues yo quiero que vaya a este otro. O yo quiero que se le haga esta operación, y yo digo que no se le haga esta operación. Entonces, ¿qué se hará? Pues la solución que siempre nos plantea el Código es la junta de parientes, que veremos después, o el juez. La junta de parientes o el juez. En caso, dice el artículo 89, cuando trata de las divergencias, en caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad familiar, cualquiera de los interesados en ella podrá solicitar al juez que resuelva la cuestión, si no prefieren todos acudir a la junta de parientes del menor con el mismo fin. Es decir, vamos a ver si este artículo, me parece que os he traído fotocopiado. No, que no. Vamos a ver. La intervención de la Junta de Parientes en estas cuestiones, la veremos después, tiene como principal función evitar la intervención judicial. Es decir, no judicializar la vida de familia. Porque imaginaros, el Código dice, si no están de acuerdo, por ejemplo, los cónyuges en qué domicilio han de vivir, imaginemos, ¿no? Pues una pareja, un matrimonio, que él trabaje aquí y ella trabaje en Huesca, ¿no? Y el uno dice, bueno, pues yo quiero que el domicilio familiar lo tengamos en Huesca. Y dice, no, y el otro dice, la otra dice, yo quiero tenerlo en Barbastro. ¿No? ¿Qué dice el Código? Pues, al juez. No, si para eso hay que ir al juez, realmente la vida de esa familia está ya acabada. Es decir, la convivencia y la relación entre ellos está terminada. Por eso está la Junta de Parientes, ¿verdad?, como ese tribunal familiar, que luego veremos, para tratar de evitar que, digamos, que los trapos sucios se laven en casa, que podamos arreglar, que podamos llegar a acuerdos con ayuda de parientes de ambos lados, sin necesidad de tener que acudir a la tremenda, que es ir al juez o ponerse en manos de un abogado para cosas que son de la vida familiar corriente, digamos, de ordinaria administración. El contenido de la autoridad familiar nos lo da el artículo 65 del Código, que es, en definitiva, poder atender a la crianza y educación del menor. La crianza es un término que le gusta al derecho aragonés, lo ha usado muchas veces. La crianza y la educación del menor, que comprende, para quienes ejercen la titularidad de la autoridad familiar, los siguientes derechos y deberes. Yo os diría, aunque no lo dice el Código, que el artículo 65 no lo puede contemplar todo, porque la vida es mucho más la realidad supera, ¿verdad?, a la ley y a las previsiones legales del legislador. Diríamos que ese deber de carencia de educación comprende cualquier cosa, salvo los derechos de la personalidad, que ahí, cuando un menor ya tiene capacidad de juicio y de razón, decide por sí mismo. Lo explicaron la semana pasada, si os acordáis, en la sesión desde Calatayud, cuando hablaban de la capacidad de los menores mayores de 14 años. Pues, en cambio, cualquier necesidad que tenga el menor, aquí pues habla tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio familiar o el de las personas o instituciones a las que haya sido confiado, ni ser retirado de él por otras personas. Es decir, lo que es la obligación de la convivencia. Tenerlos en su compañía es convivir. Proveer a su sustento, dice el artículo 65, habitación, vestido, asistencia médica. Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los padres decidir sobre la educación religiosa también y de los hijos menores de 14 años. A partir de los 14 años, la libertad religiosa, su ejercicio ya se considera que es un acto de la propia personalidad del menor, y en ese caso decide él mismo, ¿no? Corregirles de forma proporcionada, razonable, el derecho de corrección.
derecho y deber de corrección. Corregir no solamente es un derecho, es un deber para los padres. Y acabamos con el apartado D. ¿Significa que ya no haya más obligaciones, más derechos o más obligaciones? Puede haber muchas más. La realidad supera todo. Entonces, que sepáis que dentro de ese concepto legal del deber de crianza y cuidado del menor, crianza y educación del menor, incluye cualquier necesidad material o espiritual que tenga el menor, moral, del tipo que sea, está comprendida y los titulares de la autoridad familiar tienen que proveerlo. Pero vamos a ver, el niño, nos ha salido un niño de estos que se les llama, de estos con unas capacidades mentales súper desarrolladas, ¿cómo se llaman? Superdotados. Y claro, resulta que se le hace pequeña la Universidad Española porque le anda. Claro, significa que los padres pues están obligados a mandarlo a Harvard o a mandarlo a. Pues bueno, lo que nos dice la ley, que los derechos de la autoridad familiar y los deberes de la autoridad familiar tienen que ser siempre proporcionados a las posibilidades que tengan quienes ejercen la autoridad familiar. Claro. Imaginemos, ¿no? Estos padres que hay, que de cuando en cuando salen los medios, que tienen un niño o una niña con unas enfermedades rarísimas, que se sabe que no sé qué país del mundo, generalmente en Estados Unidos se puede operar, pero que esa operación vale no sé qué barbaridad de miles de euros, que no los tienen. Claro, pues bueno, los pobres hacen lo que pueden, hacen campañas de publicidad o salen los medios, piden ayuda, pero claro, si ellos no tienen dinero, pues no pueden irse a Houston o irse al monte Sinaí en Estados Unidos para pagar, yo qué sé, pues 300.000 euros o 500.000 euros para una operación. No pueden. Pues se va a morir. Pues si la seguridad social no lo asume, pues se va a morir. Es que, claro, es decir, ¿me entendéis? Las posibilidades reales de las personas son las que son, y la proporcionalidad pues entra en juego, ¿no? Las posibilidades reales que tenga cada cual para poder atender. Los que ejercen el artículo 67 nos dice que los que ejercen la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar los productos del trabajo. Imaginamos, un menor trabajando, esto es un supuesto casi de ciencia ficción. Industria de los frutos líquidos de los bienes, de sus bienes, para atender los gastos de su crianza. Esto sí que puede tener aplicación si un menor recibe una herencia de algún abuelo, de algún tío suyo, ¿verdad?, que ha muerto sin descendencia y le ha dejado unos bienes. Lo que nos dice este artículo, que los administradores del menor, los titulares de la autoridad familiar, pueden destinar rentas o rendimientos que tenga el menor del patrimonio que le han dado, de su patrimonio, de la cual el menor evidentemente puede ser titular, ¿por qué no? Puede destinarlos también a contribuir a su propia educación. ¿Me entendéis? Es decir, no solamente lo que tengan que apoquinar los padres, sino que si el menor resulta que, por lo que sea, porque canta muy bien, porque es un gran deportista o porque le ha tocado una herencia de alguien de la familia, tiene rentas, pues que esas rentas pueden también destinarse al propio menor. O sea, no es que tenga que ir todo sobre las costillas, valga la expresión, del padre o la madre que tenga ingresos. ¿Cómo se contribuye? ¿Qué ocurre cuando la autoridad familiar la están ejerciendo otras personas que no son los padres? El artículo 68 nos da la solución diciendo que cuando los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar, se entiende distintos de los padres, con los que viva el hijo, también pueden destinar los productos del trabajo o industria de y los frutos líquidos de sus bienes para atender a los gastos de su crianza y educación. Ocurre a veces que entre los titulares de la autoridad familiar y el propio menor o discapacitado surgen conflictos de interés. O sea, digamos, hay intereses contrapuestos. Y el otro día pusieron un ejemplo, una pregunta que hizo algún alumno en la sesión anterior. ¿Qué ocurre cuando un menor ha heredado unos bienes de los cuales también es coheredero su padre o su madre?
y a lo mejor ese bien hay que partirlo o hay que liquidarlo. Entonces puede haber un momento en el que los intereses económicos del menor en esa herencia sean contrapuestos o contrarios a los intereses que tiene su padre o su madre, que han coincidido como herederos en la misma herencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ante esa situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para eso está la Junta de Parientes, para eso está la Junta de Parientes, y también para eso está cuando no se consigue un acuerdo en la Junta de Parientes, o no se puede constituir por alguna razón, pues hay que acudir a la autoridad judicial, que nombrará, ¿verdad?, o un curador o un defensor judicial, buscará alguna institución para que superar esa situación de contraposición de intereses entre el hijo y los titulares de la autoridad familiar. Hay casos en los que los padres se ven desbordados, o sea, ejercen la autoridad familiar, los padres o los abuelos. Yo conozco varios casos, y seguro que vosotros conocéis alguno también, de gente joven que vive con sus abuelos porque los padres se mataron en accidente de coche. Yo he conocido varios casos, no, ni uno ni dos. Es decir, que de esas cifras de cada puente, cada fin de semana y vacaciones, que al cabo del año son miles que se matan en las carreteras, pues hay mucho huérfano. Entonces hay momentos en los que ejercen la autoridad familiar no consiguen controlar la situación, o sea, es imposible. Y ves situaciones, se nos presentan en los despachos, algunas auténticamente dramáticas, situaciones desesperadas porque el hijo o el menor se ha puesto en el mundo de la droga, o está alcoholizado, o le da por otras cosas. Y entonces ya llega un momento en el que se convierte la vida en la familia en una batalla campal, en una convivencia que es sencillamente imposible, que no se puede resistir. O sea, es para acabar todos, ¿verdad?, o en el psiquiatra, o colgados. O sea, es una situación desesperada. Pues el código da solución, la que puede dar el legislador, ¿no?, intenta dar solución, y es que cuando la autoridad familiar se ve, digamos, imposibilitada de controlar, entre comillas, o de ayudar, en definitiva, al menor, porque ni les está sujeto ni les obedece en nada, sino todo lo contrario, pues puede acudir a la intervención de los poderes públicos. En este caso, pues sabéis, por el Estatuto de Autonomía de Aragón, que en la Comunidad Autónoma de Aragón pues tiene competencias, ¿verdad?, en materia de protección de menores. Y entonces los padres, si os plantean esta situación de que están desesperados, que no saben qué hacer, que ya no pueden más, que el hijo le roba el ordenador, se vende el ordenador del padre portátil, le roba las joyas a la madre, se las vende para sacar dinero, miente descaradamente, no saben qué vida lleva, etcétera, etcétera, pues si es menor de edad no hay más remedio que poner en manos de asistencia social, y buscar los cauces que están, que hay instituciones en el Gobierno de Aragón, y el juez decidirá. O sea, no se puede decir, no, mira, pues como a este tío o a este crío no hay quien lo aguante, pues puerta, le damos puerta y a espabilar. No, hay que acudir a las instituciones públicas para que tomen las medidas que un particular pues no puede tomar porque no está revestido, ¿verdad?, de esas facultades y de esas posibilidades legales. En la legislación común también se admite esa posibilidad, ¿no? Sí, ¿verdad? Que sepáis que desde el 81, cada vez que se ha ido modificando en materia de derecho de familia el Código Civil, nos están copiando el Código Aragonés. ¿Verdad que sí? Sí, esto ha pasado ya en varias ocasiones, porque se dan cuenta que la solución aragonesa pues es más adecuada, es menos mala, o sea, es lo que a otras regiones pues les caracteriza la paella o les caracteriza lo que sea, ¿no? O la merluza, o el caldo gallego, pero aquí lo que ha identificado siempre Aragón ha sido el derecho. O sea, la región aragonesa o el Reino de Aragón ha tenido siempre en su historia pues esa especie de sensibilidad, llamémosle, de ilusión, de vocación jurídica,
Y por eso nació la Escuela de Jaca, de la que ha hablado el Justicia, y ha habido los fueros que tenemos desde el año 1000. Es decir, se ha desarrollado mucho, ¿no? Ha tenido, como pasó en Europa, pues con el derecho romano. Igual que el pueblo de Roma, pues llegó a tener una perfección en las instituciones jurídicas absolutamente asombrosas para su época, para aquellos siglos, y en cambio, pues están ahí, ¿no? ¿Se os ocurre algún caso en el que una persona no pueda ejercer la autoridad familiar y tenga que acudir al juez para que le releve de esta obligación? ¿Se os ocurre algún supuesto? Seguro que sí. La incapacidad. El ingreso en prisión, imaginaros. Sí, puede haber muchas. El artículo sobre los efectos de la emancipación, que el hecho de emancipar, que sabemos que tiene poca virtualidad, se hace muy poco, la verdad es que se hace poco, pero a veces por negocios familiares que tienen forma societaria y que interesa lo que sea, liquidar, arrendar, sí que nos encontramos a veces en los despachos y en el ejercicio profesional con matrimonios que les interesa emancipar a uno de los hijos. Suele ser por razones económicas, normalmente, o por dejar a salvo un patrimonio, a veces con intenciones no demasiado, digamos, legales, porque se pretende esconder, entre comillas, algunos bienes de los posibles acreedores, que sabe que van a venir a por ellos o lo que sea. Lo cierto es que la emancipación, aunque sea una institución poco usada, pero de tanto en tanto se produce, o sea, tiene su juego, digamos, tiene también su... Entonces, lo que os decía es que a diferencia del Código Civil, la emancipación no extingue la autoridad familiar. Creo que en el Código se regula en el artículo 169, no lo tengo aquí, ya lo veréis, que en el Código sí que se extingue ya la patria potestad con la emancipación. Aquí se mantiene, porque actos, por ejemplo, de disposición o atribuciones gratuitas que puede hacer el menor, pues puede necesitar la asistencia, de la que el otro día nos explicaron, ¿os acordáis? De la capacidad de obrar de los menores mayores de 14 años, que necesita ser complementada con la asistencia, para ese acto jurídico que tenga que otorgar, con la asistencia del padre o madre que le aconseja, le orienta, le ayuda, antes de que él pueda disponer de sus bienes o de enajenarlos. Como una consecuencia del carácter que tiene la autoridad familiar, de que no es renunciable, y que es inexcusable, salvo causa justa, que hemos visto que también puede existir, su ejercicio impide toda delegación o sustitución. O sea, se pueden delegar otras cosas, pero la autoridad familiar no se puede delegar. Bueno, yo como me voy a vivir a Andalucía, pues delego en mi cuñada, y a mi cuñada con mi mujer, pues ya ellas que ejerzan la autoridad familiar. No, esa delegación, si se hiciera, es nula de pleno derecho. Eso va en contra de la ley. Se tiene que ejercer siempre personalmente y siempre en interés del hijo. ¿Se puede ejercer esa autoridad familiar en colaboración con otras personas? Pues si lo pensamos bien, sí, no solamente por la junta de parientes, que antes os he referido, sino también a veces por los propios profesores. Por los propios profesores. Cuando un profesor, sobre todo en un colegio de discapacitados, pues asume, ¿verdad?, la educación que le puedan dar a un menor, a un discapacitado, en el fondo, si analizamos su función, pues está colaborando con la autoridad familiar. De alguna manera es como, ahí sí que podemos decir, los padres delegan en él esa parcela de la educación que no se le puede dar en casa y que se le tiene que dar en la escuela, en un centro especializado, o en la propia enseñanza obligatoria. Es decir, que el profesor tutor
no en la UNED, no en la UNED, pero como sabéis, en los institutos de bachillerato, de enseñanza secundaria, pues tienen una relación muy, muy fluida en general con los padres, para saber cómo va el hijo, y los padres te dicen en el trabajo a algún empleado, oye, que mañana no puedo venir a las 5 porque tengo tutor. Pues va porque en el colegio donde va su niña, pues tiene que entrevistarse con el tutor porque hace 3 meses que no se han visto y el tutor pues quiere seguir, ¿no? Pero ahí están colaborando con la autoridad familiar, evidentemente, es una función. La facultad de corrección, como sabéis, tiene unos límites, sobre esto hay jurisprudencia y ha habido casos de abusos, tampoco se puede llegar al absurdo contrario, al otro extremo, pero el deber de corrección siempre se tiene que ejercer de una manera proporcionada, adecuada a la edad del menor. Imaginaros que a un niño de 2 años se le pega una patada en el trasero. Eso es sería un abuso del derecho de corrección y del deber de corrección, ¿no? Y tiene que haber una proporcionalidad, y cualquier castigo que los padres tienen obligación de poner para educar a los hijos, de darle, nunca jamás pueden ser ni sanciones que sean humillantes, ni que atenten a la dignidad del menor, ¿no? Y una vez vi en una calle de un pueblo, un crío, no sé si tendría 7 o 8 años, con un cartel en la espalda que ponía soy un burro, porque se le había puesto el maestro, se ve que estaba ya el último de la clase y le colgaron el cartel y se paseaba por la plaza al mediodía, pleno día, con el cartel que soy un burro. Era un castigo. Eso es un castigo humillante. Eso no se puede, ni puede ser algo que le pueda dañar físicamente, ni tampoco que atenta a su dignidad humana, porque el ser humano, sea un gamberrete de 12 años o de 14, o sea un insensato de 8 o de 7, pero tiene su dignidad humana, y eso hay que respetar, hay que respetar, está claro. ¿Qué ocurre cuando los menores hay necesidad de vender un bien del menor? Pues en Aragón tenemos la facultad de no tener que acudir al juez, sino poder acudir a la junta de parientes, que veremos a continuación. Entonces, ¿hasta cuándo aguantamos la autoridad familiar? ¿Se termina con los 18 años? Hemos visto que en Aragón, cuando se emancipa, la emancipación no acaba con la autoridad familiar, continúa. ¿Qué os parece? ¿Termina a los 18 años con la mayoría de edad, sí o no? En teoría no. Pues va a ser que no, tienes razón, va a ser que no. El límite que está en el artículo 69 del Código es los 26 años. O sea, fijaros, la autoridad familiar, ¿en qué aspecto? Ojo, ¿en qué aspecto? Solamente en el aspecto que se refiere a completar la educación del hijo. La educación del hijo. ¿Por qué? Pues porque una persona, antes, hace años, a los 21 años, había mucha gente que había acabado la carrera. Es más, una hermana mía, con 19 años, tenía la carrera acabada. La carrera de magisterio, que cursó en Huesca, en la Escuela Normal de Magisterio, y yo creo que ni había cumplido los 19, tenía la carrera acabada. Ya preparó sus oposiciones y la sacó. Bueno, claro, eso hoy es impensable. Eso hoy es impensable. Como es impensable que además acabas la carrera y si quieres aprender algo más, como mínimo tienes que hacer un máster de 1 año, como mínimo, mejor de 2. Lo que pasa es que vale mucho dinero, pero para poder completar esa formación, pues el legislador aragonés ha previsto que en lo que se refiere a completar la educación, digamos, se pueda ahí estar un poco chupando del peculio económico de los padres hasta los 26 años. Pasado los 26, el que sea muy estudioso y se quiera dedicar hasta los 30 o 40 a estudiar, que hay gente que se encuentra muy bien en la universidad y no tiene prisa ninguna por acabar, y ya no saben vivir si no van cada día a la universidad, o sobre todo a la cafetería, ¿no? Pues lógicamente llega un momento que hay que cortar. He conocido varios casos, algún hijo de militar me ha pasado, o de algún funcionario, que su hijo pues con 28 o 30 años seguía todavía recibiendo la pensión del padre, separado de la madre, pagándose sus estudios. Digo, bueno, pero ¿y este año cuántas asignaturas ha sacado? 2, no más, porque como saque más se me acaba Claro, se acaba enseguida la carrera. Pues todo eso son abusos de derecho, que no se pueden, el legislador, la ley no lo puede permitir ni lo puede tolerar, ¿verdad? Bien,
Ahora vamos a pasar a otra institución, digamos parecida, un poco prima hermana de la autoridad familiar, que es la Junta de Parientes. La Junta de Parientes. Aquí tenemos artículos a partir del 170, os paso unas cuantas fotocopias de la ley, distribuirlas para que la podamos tener a la vista y vamos siguiendo un poco. Aquí me parece que solamente os vais a quedar con 2, no hay más. Si acaso os podéis compartir alguno que os sobre ahí, lo queréis pasar enfrente para que podáis temar. La Junta de Parientes, fijaros, la Junta de Parientes se regula, digamos, de una manera sistemática entre el artículo 170 y el 182, son 13 artículos, pero ojo, en el Código, la autoridad familiar, sobre todo en el libro primero, en Derecho de la Persona, y luego también en el matrimonio, sale muchas veces. Es decir, hay muchos otros artículos que no están comprendidos entre el 170, que os he pasado, y el 182, pero que tratan de funciones, competencias, actuaciones en las que es necesario que intervenga la Junta de Parientes. ¿La Junta de Parientes qué es? Pues mirad, no es un consejo de administración, no es un tribunal, pero no es un juzgado, pero tiene, en muchas ocasiones, sus decisiones tienen el mismo valor que tiene una sentencia judicial. Fijaros, la Junta de Parientes. ¿Quién la forma? Salvo que en escritura se haya establecido otra cosa, que puede ser en testamento o en capítulos matrimoniales, la forman 2 personas, que son el pariente más próximo, un pariente más próximo de cada rama familiar del menor o discapacitado de que se trate. ¿Entendéis? Pariente más próximo. Luego no vamos a entrar, porque con el poco tiempo que nos queda no vamos a llegar al detalle. Ya veréis en el Código Aragonés quienes tienen preferencia en razón de la edad, que si el mayor, que si el menor. Pero en principio el criterio siempre es por la proximidad del parentesco. Con mayor parentesco, pues más derecho a formar parte de la Junta de Parientes. La Junta de Parientes se parece, sin ser lo mismo, a lo que sería también un tribunal de arbitraje, una especie de árbitros de buena voluntad o de arbitraje de equidad. Son personas los que forman la Junta de Parientes que no tienen por qué saber derecho absolutamente nada, basta con que tengan sentido común y que tengan razón sean razonables y gocen de sentido común y ya está, ¿no? Y sobre todo que su actuación sea siempre en interés del menor o del discapacitado, no para lucrarse ellos, que podían llegar a incurrir en delito o en responsabilidad civil, ¿verdad?, ni para fastidiar al menor y beneficiar a su sobrino o a su prima, ¿no? Es decir, pero tienen atribuciones en asuntos familiares y en asuntos de sucesiones, temas que afectan a bienes de los menores y a cualquier cosa que tenga que ver con la vida del menor o con el patrimonio, con P, del menor. Es una institución que en alguna legislación parecida se le llamaba Consejo de Parientes, era como un consejo. Aquí la Junta de Parientes tiene mucho juego en la vida notarial, en la actividad notarial, porque hay muchas escrituras en las que se pueden hacer gracias a la intervención de la Junta de Parientes y nos evitamos tener que pasar por el juzgado, con lo que eso supone, ¿verdad?, de gastos, de costas, de tasas judiciales, de tiempo, porque hay juzgados que funcionan muy bien, pero hay juzgados que presentas una demanda, como me pasó hace un mes en Madrid, y me dicen, pues usted tiene el juicio de este asunto, será el 15 de abril del 2016. Perfecto, a lo mejor ya en esa fecha se ha muerto el cliente, se ha muerto el abogado, quién sabe. Bueno, pues esto está pasando, año y medio, tranquilamente, ya no el 2015, no, el 2016, tengo algún juicio señalado. Entonces, la autoridad familiar, ¿qué requisitos necesita para constituirse esa Junta de Parientes? Simplemente que estén 2 personas, que tengan esa proximidad de parentesco, que tengan un asunto familiar planteado y que acuerden, digamos, constituirse.
lo que las sociedades mercantiles... ¿Habéis estudiado derecho mercantil alguno ya? ¿Nadie? ¿Mercantil? ¿Todavía no? Algunos sí, ¿eh? Bueno, pues lo que se llama la Junta Universal y Extraordinaria es una junta de accionistas que no está convocada, pero que, estando todos presentes, acuerdan constituirse en junta de parientes, ¿eh? En junta de parientes, y en el caso de junta de parientes, y en el caso de una sociedad, pues si todos los socios acuerdan constituirse en una junta universal y extraordinaria, no hace falta ninguna convocatoria previa, ni anuncio en el boletín oficial, ni carta certificada con acuse de recibo, ni nada de nada, ni burofax, ni nada. Se constituyen en junta y punto. ¿Qué requisito tiene la junta de parientes? Que sus acuerdos tienen que constar siempre en documento notarial, en escritura pública. En escritura pública. Salvo, ojo, que pueda haber, que luego lo veremos, la constitución de la Junta de Parientes puede ser o por vía judicial o por vía notarial, de ambas maneras. O también, por lo que os he dicho, que ambos miembros de la Junta de Parientes acuerden constituirse en Junta. Pero sus acuerdos sí que se tienen que hacer constar en escritura pública. Es decir, el legislador se ha querido siempre asegurar que aquello que hayan dicho luego no se cambie, porque claro, puede no haber testigos, no tiene por qué haber testigos de los acuerdos de la Junta de Parientes, y podría ocurrir, si no se deja constancia fehaciente en una escritura, que han cambiado de opinión porque alguien les ha llamado o les ha ofrecido no sé qué, y ya donde dije digo, Diego, y ya de lo que dije el otro día no me acuerdo, ¿no? Entonces, la Junta de Parientes tiene que tener siempre esa... la fe notarial, ¿verdad? La fe notarial. Esperad, antes de seguir, yo tenía aquí alguna otra cosa que me parecía interesante. La función de la Junta de Parientes es también inexcusable, ¿eh? Y si una persona, por pereza, por comodidad, por lo que sea, no acude a la Junta de Parientes y de esa inasistencia injustificada se produjese un perjuicio más grave o menos grave para el patrimonio del menor, pues le pueden reclamar daños y perjuicios. O sea, incurre en responsabilidad civil. Resulta, mira, yo es que tengo un sobrino que el padre murió, la madre está discapacitada, tiene Alzheimer, tiene este problema, el notario me ha llamado para que vaya tal día porque no sé qué tenemos que firmar o qué hacer. Oye, que paso mucho de eso. Pues no pases, porque si te corresponde por el grado de parentesco, es una obligación social, tienes tú y no tienes ninguna causa justificada. Hombre, si dijeras, es que los odio a muerte porque me han puesto 3 pleitos, me han denunciado, ¿cómo voy a formar parte? Entonces, esa sería una causa justificada para podernos excusar de la asistencia a la Junta de Parientes. Pero si no hay una causa justificada, uno no puede dejar de asistir. No puede hacer dejación, como no puede hacer una dejación de sus obligaciones una persona que ejerce la autoridad familiar. Lo mismo. ¿Cómo se tienen que tomar los acuerdos de la Junta de Parientes? Si son 2, ¿cómo os imagináis que se pueden tomar los acuerdos? Pues o hay unanimidad o no hay acuerdo. O hay unanimidad o no hay acuerdo. Eso está claro. Los acuerdos de la Junta de Parientes, veréis que en el Código, en muchos casos de los que se sugiere la intervención de la Junta de Parientes, lo pone como alternativa o preferente a la vía judicial, es decir, a la Junta de Parientes o al juez. Veréis que es casi es un ritornello que sale mucho en el esto, ¿no? En la Junta de Parientes, esto se resolverá por la Junta de Parientes o por el juez, siempre esa alternativa, pero prevaleciendo la actuación de la Junta de Parientes. Hay casos en los que el testador o en capítulos matrimoniales se ha podido establecer que se constituya la Junta de Parientes, que la formen determinadas personas y que no sean 2, sino que sean 3. ¿Sería ese obstáculo para que no se pueda constituir la Junta de Parientes? No, porque además pensar que nuestro derecho aragonés, si en algo se caracteriza el derecho civil, el derecho foral aragonés, es por el principio de libertad, de pacto. Y por lo tanto, todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley se puede hacer. Es el principio de libertad civil y el artículo 3 del Código de Aragonés del principio standum escarte, ¿no? Que hay que estar a lo pactado y como decía Joaquín Costa, que lo traducía con
Pactos rompen barbas, decía Joaquín Costa, al referirse a ese artículo. ¿Qué ocurre cuando falta acuerdo entre la Junta de Parientes y no hay forma humana de ponerse de acuerdo? ¿Qué se os ocurre? ¿Sobornar a alguno de ellos? Pues ahora que vivimos tiempos de corrupción, algún tercero que... En los casos de competencia preferente o alternativa de la Junta de Parientes, dice el artículo 181, si solicitada su intervención transcurre un mes, el plazo es un mes, fijaros, porque puede ocurrir que la persona que ha sido llamada a la Junta de Parientes está sufriendo una gripe que dura una semana o una ciática y no se puede mover de casa. Entonces, bueno, pues el legislador concede un mes. Sin haber obtenido acuerdo, se podrá optar por acudir a la decisión judicial o en su caso pedir al juez que nombre un defensor judicial. Siempre subsidiariamente a la Junta de Parientes está la actuación del juez. ¿Qué valor tienen? ¿Cuál es la eficacia de las decisiones de la Junta de Parientes? ¿Qué pasa si la Junta de Parientes lo que aprueba nos parece una barbaridad? Puede ser. Puede ser desde que la Junta de Parientes se equivoque o que realmente nos parezca que sus decisiones perjudican gravemente el interés del menor. ¿Qué se os ocurre o del discapacitado? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? Uno, acudir a la vía judicial. Pero, por principio, no sé si os acordáis, quiero recordar que la profesora López la semana pasada lo dijo, porque algo habló de la Junta de Parientes, salió algo. Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y eficaces mientras no se declare judicialmente su invalidez. De ahí seguimos de acuerdo contigo, ¿no? Ahora bien, ojo, porque el segundo párrafo del mismo artículo 178 nos dice algo que parece contradictorio. Nos dice, la decisión de la Junta, aunque sea negativa, impedirá someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, incluso si éste hubiera podido intervenir en él de forma alternativa o subsidiaria. Es decir, fijaros, la Junta de Parientes ha dicho que esta casa que tiene este menor, por venderla por 5.000 euros, está muy bien vendida. Y a nosotros nos parece que eso es un regalo, que eso está. Bueno, pues como no me ha gustado la decisión, pues ahora pido al juez que convoque otra junta y que lo decida él. No, ojo, fijaros. Es decir, lo que acuerde la Junta de Parientes, de entrada eso va a misa. No se puede tirar atrás. No puede haber otra Junta de Parientes que se reúne y que diga lo contrario. No es válido. Y si nos decía la ley que tal cuestión sea decidida por la Junta de Parientes o por el juez, si ya la ha decidido la Junta de Parientes, luego no puede volver a decidir al juez. Por lo tanto, el ataque que podemos hacer a los acuerdos de la Junta de Parientes podrán ser de dos tipos. O porque no se han cumplido los requisitos formales para su constitución. Por ejemplo, hay un primo hermano y en cambio han nombrado a un primo segundo. Pues ese primo segundo no le corresponde. Habiendo un pariente más próximo, no le corresponde al más lejano ser llamado como miembro de la Junta de Parientes y constituirla. Hemos de llamar al más cercano. O, otro supuesto, se han reunido la Junta de Parientes y como se llevaban muy bien con los padres, pues nada, se han reunido en un bar y han hecho ahí un documento con buena letra, porque uno escribe muy bien, y lo han firmado todos, y ya está. No, eso es anulable, es nulo, no se ha hecho bajo fe notarial, ¿verdad? O sea que, por lo tanto, la podemos atacar, sea por unos vicios formales, esto lo dice, no lo digo yo, pero porque lo dice el artículo 179, los defectos formales en la constitución o funcionamiento de la Junta, que no sean de mero trámite, acarrearán, fijaros, la nulidad absoluta de sus decisiones. La nulidad. ¿Cuántos años tendremos para ejercer esa declaración de nulidad? ¿Quién se atreve? Siempre, muy bien, porque lo que es nulo de pleno derecho lo es siempre. Si estuviéramos con un acto anulable, tendríamos 4 años, igual que en el Código Civil, y también en el Código Aragonés.
¿Y qué pasa con las decisiones materiales, los vicios materiales que pueda tener? Es que resulta que nos hemos enterado que un miembro de la Junta ha dicho esto porque le han amenazado de que no le renuevan el contrato de alquiler que tiene en tal local donde tiene su negocio de toda la vida, le vence el día tal y o dice a esto que sí o le van a comunicar que lo echan del local y que no le renuevan. ¿Ante qué tipo de declaración de voluntad estaríamos ahí? Forzada, viciada. Hay un vicio en la voluntad. Por lo tanto, ¿qué materia tenemos que aplicar aquí? Pues el derecho de los contratos, el derecho de obligaciones y contratos. Todo aquello que se haga bajo presión, por miedo, por error, pues eso pues podríamos llevar, efectivamente, atacar el acuerdo por ahí. Pero fijaros que eso es una cosa, y otra cosa es decir, no, como no me gusta lo que ha resuelto la Junta, ahora le pido al juez que lo decida él, a ver si dice otra cosa. Eso es lo que no podemos hacer. ¿Vale? ¿Cuál es el cauce procesal para impugnar los acuerdos de la Junta de Parientes? El cauce procesal, el camino procesal. ¿Habéis estudiado Derecho Procesal? ¿Alguien ha estudiado Derecho Procesal? ¿Todavía no? Bueno, es decir, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es el más sencillo que tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son el modelo del juicio verbal. Es el juicio verbal, y esto nos lo dice el artículo 180. Los procesos para la declaración de invalidez de acuerdos de la Junta se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. Pero de la demanda, aquí viene una peculiaridad, de la demanda se dará traslado a los demandados y cuando proceda, cuando sean menores o discapacitados, al Ministerio Fiscal. O sea que el fiscal formará parte también, intervendrá para ver si en esta Junta de Parientes se han hecho las cosas bien o se ha hecho una cacicada o se ha hecho cualquier barbaridad que perjudica a quien tiene que beneficiar, ¿no? La novedad, ya digamos, un poco extraña, me ahorro el adjetivo, porque como muchos de estos legisladores todavía viven, que han hecho el 182, pero es el llamamiento a la Junta de parientes de personas que no son parientes. ¿Qué os parece? O sea, bueno, es rizar el rizo y es, no sé. Bueno, esto no existía en derecho aragonés, esto es un invento de los que han aprobado esta ley, este código, y lo que nos dice es que cuando por acto jurídico fueran llamadas personas determinadas o determinables, aunque no sean parientes, para intervenir en asuntos familiares o sucesorios, no sujetos a normas imperativas, será aplicable en lo pertinente a las normas de este título. O sea, formar parte de la Junta de Parientes personas que no son parientes. O sea, yo la única posibilidad que veo esto sería hijos adoptivos, parientes adoptivos que no son consanguíneos. La única posibilidad de salida. Los hijos adoptivos, a todos los efectos, es como si son hijos ya, ya no hay ninguna diferencia. Antes lo había, y la había también en derecho aragonés, hasta el año 85, que las Cortes de Aragón adaptaron la compilación de derecho aragonés a la Constitución, había diferencia, claro, no era lo mismo el hijo adoptivo que el hijo matrimonial o que el hijo extramatrimonial, había, digamos, categorías de filiación. Ahora la filiación es única, es única. Pero es la única... ¿Alguna duda, pregunta que queréis plantear? El acuerdo de la Junta se convalida tácitamente cuando alcanza la mayoría. Yo no sé si tendrías que para que la puedan oír los compañeros que nos están siguiendo desde allá, igual tendrías... Prueba el micrófono, no sé si funciona, pruébalo. Intenta ver. Creo que sí, ¿no? Sí, puede que sí, no lo sé. Quería preguntar que... aunque se haya formado con la falta de algún requisito formal o de consentimiento o de presión, queda convalidado al alcanzar la mayoría de edad del menor. Quiero recordar que hay algunos supuestos en los que el menor emancipado o mayor de edad durante un tiempo puede efectivamente impugnar
algunos acuerdos de la Junta que se consideren perjudiciales para él. Otra cosa es si en este momento soy capaz de encontrar el artículo en concreto que lo dice, pero me suena que es así. Es decir, que cabe esa posibilidad, pero no de manera ilimitada. Creo recordar que es un año. Me parece que es un año el que, alcanzada ya la mayoría de edad, si no ha impugnado ningún acuerdo, pueda. Es algo también como pasa con el tutor, con los tutores, ¿verdad? Pueden también los menores de edad, cuando alcanzan la mayoría de edad, si encuentran alguna actuación que ha sido gravemente perjudicial para su patrimonio o tal, pues puede ejercitar acciones de responsabilidad civil. Sí. ¿Alguna otra cosa? Yo quería... Bueno, no sé si se podría... ¿Es necesario algún paréntesis? Por si acaso, dale al micrófono. No sé. Y apagáis el otro quizás, el que antes que está rojo, por si funciona esto. No sé si funciona. Ahora está apagado, sí. Quería preguntar, ¿es necesaria la comparecencia del Ministerio Fiscal a la hora de llevar a cabo el acuerdo, o sea, delante de notario? No, nada. No. Sí, no. La Junta de Parientes, digamos, dentro de sus competencias, es soberana. O sea, el mismo notario hace función para... Sí. Como el notario tiene que ver, en la medida de lo posible, que las personas son idóneas, que tienen el grado de parentesco que realmente dicen tener, y luego, claro, también está que en el caso de que esos miembros de la Junta de Parientes declarasen un parentesco o alguna otra circunstancia personal que no fuera cierta, incurrirían en delito de falsedad en documento público. Claro, si tú dices ante notario algo que es falso, pues puedes incurrir en delito de falsedad en documento público, que es grave. Falso, más que por falso, para salvaguardar lo que sea mejor para el menor en cuestión. Y claro, ¿te refieres que si el juez puede entrar a valorar el acto que realmente... Sí, bueno, me refiero... Hombre, sí. El notario es libre, si viera imaginemos el ejemplo que he puesto antes un poco ridículo, ¿no? Que la Junta de Parientes autoriza la venta de un bien del menor, que pongamos vale 50.000 euros, en precio normal de mercado, autoriza a venderla por 5.000. El notario puede decir, no, yo esta escritura no la veo clara, yo creo que aquí este precio queda muy lejos de lo tal y por lo tanto yo no la autorizo. Él puede libremente. Puede libremente, sí. Quiero decir que, por una parte, claro, por ejemplo, el notario, lo que más se discute últimamente es el caso de los testamentos de personas ancianas, si tienen o no tienen plena capacidad. Y claro, el notario no es un psiquiatra ni es un médico. Tiene sentido común, tiene una persona con formación, con experiencia en general. Hay notarios que hacen salir a los parientes y se quedan a solas con la persona anciana para decirle, usted sabe lo que va a firmar, está convencida, le han pedido, le han exigido, es decir, trata de indagar. Pero claro, eso tiene un límite. Hay personas que están trastornadas y que aparentemente hablando con ellas se les ve personas súper inteligentes, súper cuerdas, súper normales y en cambio tienen trastornos graves de la personalidad o conductuales, ¿no? Pero eso, el notario él antes de autorizar tiene que tener un poco la certeza moral de que aquello que hace está bien hecho. Y ya luego, si le están engañando, pues porque está dando fe de algo que no es así, ahí está la responsabilidad, incluso penal, en la que incurren los que hagan eso. Si no hay más cuestiones, daremos por cancelada la sesión, el seminario, deseando a todos, a los de cerca y a los de lejos, que os haya sido útil, que hayáis descubierto un poquito más el derecho aragonés, tanto los que no lo conocíais como los que ya conocíais, que algunos ya repetís seminario o semana de verano de Universidad de Verano. Y nada más, daros las gracias por vuestra atención y esperando podernos ver en alguna otra ocasión. Gracias.